Hoy vamos a ver cómo hacer nuestro Home Assistant más seguro gracias a secrets.yam. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Photohub. En el último vídeo hicimos una auditoría completa a mi Home Assistant. De aquí salió varias cosas a mejorar, mejor dicho, muchas cosas a mejorar. Y la primera que me recomendó Codex es reparar el archivo secrets.yam, que por cierto, si tú no sabes qué es Codex y no sabes cómo tenerlo, aquí arriba y abajo en la descripción te dejo un vídeo donde explico cómo instalarlo, o mejor dicho, cómo integrarlo en Visual Studio Code. Como dije en el vídeo anterior, esto también lo podemos hacer con Antigravity, lo puedes hacer con el programa que mejor te convenga. Yo lo hago con Codex. Pues esto, Codex me dijo que lo primero y más urgente a reparar era el archivo secrets.yam para ganar seguridad a mi Home Assistant. Pues bueno, vamos a Codex y vamos a ver cómo repararlo. Ahora, estando aquí en Codex, vamos a darle un prompt muy simple, al menos yo le voy a dar un prompt muy simple. Le digo, vamos a reparar secrets. Estás en directo en YouTube, así que no des datos sensibles. Después de esto a mí me ahorra mucho trabajo en edición. Dime cómo lo tengo ahora y qué propones para mejorarlo. De momento no toques nada. A ver, antes de seguir, dos cosas importantes. La primera es que es obligatorio tener copia de seguridad antes de proceder a hacer esto, ¿vale? O sea que si no tienes copia de seguridad, antes de proceder, vete a hacer una copia de seguridad y después vamos a reparar el secrets. Yo, como ya la tengo, que la he hecho esta mañana, voy a seguir. Otra cosa muy importante. Aquí en el Codex ya vimos en el vídeo anterior que yo le doy acceso total. En principio aquí Codex puede hacer lo que le dé la gana, pero por prompt yo lo freno. Como hemos visto ahora, le digo, ¿qué propones para mejorarlo? Pero de momento no toques nada. Ya le pondré, vamos a hablar antes de actuar. Vamos a empezar porque vemos que va a hacer mucha cosa. Perfecto, no toco nada. Y por estar en directo, modo quirúrgico y con boca cerrada para valores sensibles. Todo hay que especificarlo. Todo lo que queremos que haga o que no haga, se lo tenemos que especificar. Porque si no va a hacer lo que le dé la gana. Tenemos que decirle esto, hazlo, esto no lo hagas. Recordemos que son inteligencias artificiales y cada vez son más obedientes. Así que le vamos a decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. ¿Cómo lo tienes ahora? Tienes secrets.yam y lo estás usando, lo cual está bien. Ahí hay muchas claves centralizadas, credenciales de integraciones, tokens, passwords, etc. El problema es que no todo lo sensible está ahí. Por algún motivo se me ha ido y lo he puesto en otros sitios. En la auditoría aparecían valores sensibles o potencialmente sensibles directamente en otros YAMs, recorders, sensores, scripts, automatizaciones. La verdad, yo no tenía ni idea que había datos sensibles en todo esto, pero bueno, por eso se hace una auditoría para ver cómo está. No significa directamente que esté expuesto a internet, pero sí compartes la carpeta, haces una auditoría en directo, subes backups, abres archivos en pantalla o pasas el repo a alguien, esos valores pueden salir. ¿Qué propondría mejorar? Mi propuesta sería convertir secrets.yam en la única fuente de verdad de secretos activos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que sean datos sensibles en nuestro Home Assistant tienen que estar en secrets.yam. Quedaría el valor real que no mostraríamos en pantalla. También separaría tres tipos de secretos: secretos activos, secretos legacy y secretos del alto impacto. Bueno, aquí esto ya es más técnico y bueno, él lo sabe. Lo primero que migraría: códigos repetidos de alarmas, scripts, recorder.yam y sensores SQLDB.
SPHome activo. Motivo: muchos configs repiten password. Conviene llevarlo a SPHome secrets o includes comunes. Zigbee to MQTT. Vale. Mi recomendación: hacemos primero un plan de migración por tandas con nombres de secretos limpios y sin mostrar valores. Luego, cuando me digas, ejecutamos la primera tanda y validamos. Vamos a por la primera tanda. Como podemos ver, el primer prompt, el de la auditoría, sí fue muy completo. Si tú no viste el vídeo de la auditoría, te lo dejo también aquí arriba y abajo en la descripción. Pero ahora le estoy dando prompts muy simples, ¿vale? O sea, vamos a por la primera tanda, ya está. Primera tanda hecha, he centralizado el código sensible de alarma, añadida una clave nueva en secrets, sustituidas 13 referencias activas en diferentes archivos, verificación redactada, vale. No he mostrado el valor, no he tocado backups, no he tocado carpetas antiguas, no he reiniciado nada y no he validado desde Home Assistant todavía. Siguiente paso seguro, hacer una validación de configuración desde Home Assistant. Vamos a Home Assistant a validar, pues. Server Controls. Vamos a verificar configuración. De momento no quiero reiniciar. Vale, está reiniciando correctamente. Ya se lo digo. Ha validado correctamente. Vamos a hacerlo bien. Seguimos. Ya veis que los prompts son muy cortos y muy naturales, ¿eh? El primero sí era importante hacerlo muy específico y todo, pero ahora estoy con prompts muy naturales y es de la manera que suelo trabajar yo normalmente. El primero sí me lo ocurro, lógicamente me lo hace una IA, no lo he hecho yo, el primer prompt que utilicé, pero ahora sí son prompts que hago yo y de una forma muy natural. Sí, siguiente tanda lógica, URL de base de datos. Como al principio le he dicho que no tenía que mostrar datos sensibles, sigue sin hacerlo. O sea, son muy obedientes cada vez más las IAs. Segunda tanda hecha sin mostrar datos sensibles. He centralizado la URL de base de datos, añadido a clave en secrets, sustituida, verificación. Y me dice, antes de seguir, válida configuración. Pues vamos a validar otra vez. Como vemos, la propia IA nos dice de ir validando paso a paso. Va, hace una cosa y valida, hace otra cosa y valida. Esta es una forma correcta de trabajar, porque si hacemos 3 o 4 cosas y no validamos, no sabremos dónde está el fallo. Todo ok. Seguimos. Ahora no se lo pregunto, ahora se lo digo. Ahora, como vemos, va a trabajar en SPHome. No se limita a trabajar solo en Home Assistant, sino que también, lógicamente, puede trabajar en SPHome, en Zigbee, en varios sitios. Ya lo que nos hará es un SPHome/secrets. Nos creará un secret específico para SPHome. Así aquí podremos guardar todas nuestras contraseñas y todos los datos sensibles que hagan falta en SPHome. Como vemos, yo ya lo tenía, así podemos reducir exposición sin tocar Home Assistant Core. Primero haré una lectura redactada para ver cuántos passwords. Hay 32 líneas en SPHome activo y 11 ya están bien como secrets. Porque yo el secrets de SPHome ya lo tenía. Si no lo tuviéramos, nos lo crearía en este momento. Los 21 passwords restantes no coinciden literalmente con las claves actuales de SPHome Secrets, así que no voy a hacer un reemplazo a ciegas. Voy a mirar solo el contexto estructural alrededor de estas líneas, redactando valores para poner nombres de secretos correctos. Como vemos, si algo no lo ve claro, tampoco lo toca. Por eso me gusta trabajar con las IAs, porque vamos muy a poco y también ya le tenemos marcado en este caso que vaya paso a paso. Si algo no lo ve claro, no lo toca.
Tanda SP-Home completada, que he cambiado sin mostrar secretos. En YAM activo de SP-Home, SP-Home, vale, password en claro 0, password secrets 32. He migrado 21 passwords planos que quedaban. No he tocado SP-Home Archive, no he tocado backups y no he reiniciado ni compilado ningún dispositivo. Esto es importante. Importante, que hay más riesgo que Home Assistant YAM, porque SP-Home valida estos secretos al compilar, subir firmware, al abrir configs desde add-on. Antes de seguir con otra tanda, lo ideal es validar SP-Home abriendo algún dispositivo afectado o ejecutando una validación desde add-on para uno o dos nodos sin flashear. Vale, pues vamos a Home Assistant. Primero volveré a validar aquí, vamos a hacer una validación general, aquí todo sigue bien, vamos a SP-Home. La verdad que tampoco sé de dónde salen tantos passwords porque ya vemos, solo tengo 3 activos ahora de SP-Homes, ¿vale? La mayoría los tengo apagados, pero bueno, vengo aquí, vamos a validar estos 3. Este valida bien. Validar. Este valida bien. Y los 3 que me importan, el último, este también valida bien. Regresamos aquí, le digo... He validado 3 y todos, ok, seguimos. Lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo. Es importante ir paso por paso e ir validando cada vez que nos pida validar. Después de cada paso vamos a validar. Así, si hay algún error, sabremos dónde está. Ahora está buscando secretos que aún queden en YAM. Mientras van saliendo estos pensamientos, digamos, no vamos a hacer mucho caso, vamos a dejar que piense y vamos a esperar el mensaje final que nos tiene que dar, porque a veces el pensamiento que tiene aquí tampoco coincide exactamente con el mensaje final que nos va a dar. Así que bueno, está bien poder ver estos pensamientos, pero vamos a esperar el mensaje final que nos da. Mientras aquí haya un cuadradito, es que sigue pensando. Tenemos que esperar que aquí haya la flecha de enviar mensaje. Vale, cuando aparece esta flecha de enviar mensajes, que ya está. Y aquí tenemos el mensaje final. Tanda Zigbee Tuomo QTT, hecha con soporte confirmado en la documentación oficial de Zigbee Tuomo QTT. Vale, pues ya ha finalizado. Aquí vemos la flechita y aquí tenemos Tanda Zigbee Tuomo QTT hecha con soporte confirmado en la documentación oficial de Zigbee Tuomo QTT. ¿Qué ha cambiado? Creado Zigbee Tuomo QTT secrets.yam, o sea, nos ha creado un secret especial para Zigbee Tuomo QTT, movido ahí sin mostrar valores, el server, el user, el password y el network. Esto es genial. Zigbee Tuomo QTT configurar, tiene 4 referencias tipo secrets. Ojo, aquí esta tanda no afecta hasta que Zigbee Tuomo QTT recargue o reinicie. Antes de reiniciar el add-on conviene tener claro que si el formato no le gusta, Zigbee Tuomo QTT no arrancaría hasta corregirlo. Vamos a ver qué pasa. Lo primero que haré será una comprobación general. Aquí todo está bien. Vamos a supervisor. Vale, la verdad es que como entro poco por supervisor, que es lo que tenía antes, ya no entra. Ahora para entrar a lo que antes era supervisor tenemos que ir a configuración y aplicaciones. Y aquí tenemos el Zigbee Tuomo QTT. Aquí no tenemos un validar, pero tenemos un reiniciar. Voy a intentar de reiniciar. A ver, vamos al registro primero. Vale, vamos a información y vamos a reiniciar. Vamos a ver si reinicia bien después de los cambios hechos.
Está reiniciando, iré a registro para ver si reinicia bien. Ha reiniciado, vamos al registro. Vamos a información y aquí todo está iniciado. Vale, pues los cambios efectuados han sido satisfactorios porque no está dando ningún problema al reiniciar. El Home Assistant ha validado bien y el Civitum QTT ha reiniciado bien. Vamos a ver si falta algo. Le he dicho que todo reinicia bien y le pregunto si falta algo. No sé si falta alguna cosa para reparar de esto de Secrets o no. Sí, queda algo. Mi recomendación, paramos aquí la fase de reparación activa de Secrets. Lo activo ya está bastante saneado. La siguiente fase debería ser una auditoría de restos sensibles históricos en modo inventario, sin borrar nada todavía. Bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Aquí se trata de dejar los temas cerrados, porque si tú crees que yo dentro de 15 días o un mes me voy a acordar de esto, lo tienes claro. Yo aquí dejo los temas cerrados. Si estoy en reparar los secrets y falta esto, pues lo hacemos ahora. Si voy en la siguiente fase, claro. Haré solo inventario redactado. Buscaré posibles secretos en backups, archivos, configuraciones antiguas y tokens sueltos, clasificando por ubicación y tipo sin abrir valores ni modificar nada. Bueno, así me gusta. Bueno, se ha tardado 3 minutos y medio y me dice: mi recomendación, no borraría nada todavía, haría una fase de cuarentena segura. El estado actual de config activo está bastante bien. El riesgo que queda está sobre todo en restos históricos y archivos temporales. Procedemos según tu recomendación. Yo entiendo que no va a borrar nada y hará como una cuarentena, entiendo yo. Vamos a ver al final qué nos dice. Hecho, he movido cuarentenas solo históricos claramente no activos. Vale, pues por lo que parece la fase de reparación de Secrets ha quedado hecha. Vamos a hacer una validación final. Vamos a Server Controls y validamos. Vale, la validación es correcta. Bueno, pues el primer paso, fruto de la auditoría que hicimos, ya está hecho. Hemos mejorado el secrets.yam, así como el secrets de SP Home y el secrets de Civitum QTT. Como dije el otro día, si queréis más vídeos de este tema, me lo dejáis abajo en comentarios. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o quizá mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Photo Hub. Un saludo.